todos. Muy bien. Entonces vamos a comenzar a hablar hoy de... Vamos a seguir hablando de lo que veníamos hablando, estos temas que son tan importantes, ¿verdad? Estos temas que son tan trascendentales, ¿verdad? A ver acá. Bueno. A ver, ¿pueden ver ustedes en pantalla lo que tenemos ahí? Sí. Bueno, practiquemos un poquito de esto que lo habíamos hablado ayer. Hemos hablado un poquito de esto ayer. Hemos hablado de esta figura ayer. Habíamos hablado esencialmente de la nulidad de las... Vamos a recapitular esto porque es muy importante. La nulidad de las obligaciones plurilaterales, pues deberíamos recordar que en principio, pues los negocios plurilaterales básicamente son negocios que difieren de los negocios. Nosotros estamos acostumbrados mucho a la bilateralidad, o sea, a la compraventa, al arrendamiento, etcétera, la donación, mandato, en donde dos elementos subjetivos son dos elementos subjetivos o contractuales. Los elementos subjetivos o dos sujetos son los que intervienen otorgando su voluntad. Aquí, lo que sucede en el negocio jurídico plurilateral es que este negocio es un negocio en donde no existen prestaciones contrapuestas. No es como la compraventa que doy el precio y alguien enajena la propiedad, sino que aquí los sujetos realizan un acuerdo de voluntades en donde ejecutan prestaciones que tienen un mismo objetivo, tienen un mismo destino. El caso de las sociedades, el ejemplo más concreto, más claro, sin que más adelante vamos a ver algunas otras figuras contractuales, pero en este momento es un poquito prematuro hablar de ellas porque no hemos desarrollado ni los contratos típicos ni los atípicos. Pero básicamente la sociedad vendría siendo un ejemplo de esto, ¿verdad? El ejemplo más claro que tenemos, porque los sujetos que intervienen, los socios, pues otorgan su voluntad y lo hacen con el objetivo de realizar una actividad económica y dividirse las ganancias, ¿verdad? Con ese objetivo fundamental, ¿verdad? Bueno, entonces, prácticamente aquí, Lick, no se le escucha nada. el micrófono apagado. pues si me escuchan, ¿no? Ahora sí, tenía el micrófono apagado como dijo Alba. Bueno, perfecto, muchas gracias. Bueno, hablando de la nulidad de las obligaciones plurilaterales, pues decíamos que la nulidad que afecte una obligación, que afecte una prestación, que afecte alguna prestación de alguno de las partes, de alguno de los elementos subjetivos en un contrato, pues no anula el negocio, no anula la totalidad del negocio, sino que únicamente la parte que provocó la nulidad, salvo que esa parte, que esa prestación sea de una naturaleza tan importante, tan trascendental, que se hace imposible la existencia de ese negocio, entonces básicamente ahí se anularía todo el negocio completo. Por favor, a ver, nosotros analizamos un poquito el artículo 689. A ver, por favor, a ver, Betty, veamos el 689. Ya lo habíamos visto ayer, pero estamos recapitulando un poco esto. ¿Qué dice ese artículo? Bueno, lo voy a leer yo porque no está listo. Dice terminación. Únicamente en los contratos de tracto sucesivo y en los contratos de ejecución diferida. ¿Cuáles son los contratos de tracto sucesivo y de ejecución diferida? Aquellos contratos que se van a ejecutar a través de prestaciones periódicas, por ejemplo, como el arrendamiento, en donde hay que pagar una cantidad mensual, una compraventa a plazos, ¿verdad? Son contratos de tracto sucesivo o ejecución diferida. Ejecución, o sea, no son de tracto único la compraventa al contado, ¿verdad? Dice, puede el deudor demandar, cuando habla de demandar se tiene que promover un juicio, dice, demandar, perdón, la terminación del contrato, si la prestación a su cargo se fue demasiado onerosa, proceder hechos, este no es, jóvenes, era el 689, ¿no?
sin nulidad, perdón, me equivoqué. Dice, la nulidad que afecte las obligaciones de una de las partes, dice, no anulará un negocio jurídico plurilateral, salvo que la realización del fin perseguido con este se resulte imposible si no subsisten dichas obligaciones. Ahí lo tenemos ya bien claro. Bueno, vamos a seguir. Vamos a hablar... Vamos a hablar ahora de la calidad de las mercaderías. Bueno, cuando existe, como cuando se celebra un contrato, un negocio jurídico, cuando en ese contrato se existe la obligación de entregar mercaderías o ciertos bienes, y no se ha establecido en el contrato de qué especie o de qué calidad deben ser esas mercaderías, el deudor únicamente tendrá la facultad, el derecho de exigir que esas mercaderías sean de calidad o especie medias, ¿verdad? Calidad media. Tiene que haber una máxima calidad, una calidad media y una mala calidad de un producto. Entonces tienen que ser de calidad media, ¿sí? Aquí tanto el Código Civil como el Código de Comercio se parangonean, o sea, son de situaciones dicotómicas que se regulan dicotómico porque se regula de una forma idónea, perdón, de una forma similar o igual, tanto en el Código de Comercio como con el Código Civil. Por ejemplo, el artículo 690 del Código Civil, con relación a este respecto, establece, dice, calidad de mercaderías. Si no se hubiera determinado con precisión la especie o calidad de las mercaderías que habrán de entregar, solo podrán exigirse al deudor la entrega de mercaderías de especie o calidad medias. Vamos a explicar eso un poco más, pero tendríamos que aprovecharnos para irnos al 1321 del Código Civil, en donde dice, en las obligaciones de dar cosa determinada únicamente por su especie, la elección corresponde al deudor, salvo pacto contrario. El deudor cumplirá eligiendo cosa de regular calidad, en la misma manera procederá al acreedor cuando se le hubiera dejado esa elección. Entonces, se regula de una forma idéntica. Especie o calidad medias. Por ejemplo, nosotros vamos a entregar, por ejemplo, vamos a entregar, por ejemplo, combustible, pero no establecimos si era regular, si era súper o era premium. Entonces vamos a entregar súper, ¿verdad? Porque es la que tiene la calidad media, ¿verdad? Por ejemplo. No sé si tiene alguna duda en cuanto a este respecto. Podemos seguir. ¿Podemos seguir? ¿Me están escuchando? Disculpen. Sí, Lick. Ok. Sí. Bueno. Vamos ahora nosotros a analizar otra figura importante que es la capitalización de intereses. Bueno, permítanme un momento. La capitalización de intereses ha sido duramente criticada en materia mercantil. Capitalizar intereses, esto significa que cuando el deudor en una obligación donde tiene que pagar, o sea, hay una operación de financiamiento, le otorgan un crédito, tiene que pagar una cantidad en un cierto determinado tiempo y eso genera intereses. Cuando existe mora, ¿verdad? Cuando se adeuda en ese concepto, lo que sucede aquí es que los intereses que se generan van a venir a acrecentar el capital. Así que los intereses aumentan, pero también aumenta el capital, ¿verdad? Este fenómeno, pues, es un fenómeno que se da mucho en el negocio bancario, ya se daba, pero cuando se creó el Código de Comercio, en el gobierno de Carlos Arana Osorio, el decreto de 70, entonces ya se extendió a todo tipo de obligación mercantil, pero con la característica especial que para que esté
En todo negocio mercantil tiene que pactarse expresamente la capitalización de intereses. En adición a esto, también es importante destacar que, pues, que en el derecho civil se estableció la capitalización de intereses, pues, específicamente como propia del negocio bancario. Por favor, si nosotros analizamos el artículo 691 del Código de Comercio, establece lo siguiente, dice, capitalización de intereses. Dice, en las obligaciones mercantiles, dice, se podrá pactar la capitalización de intereses, siempre que la tasa de interés no sobrepase la tasa por el promedio ponderado que apliquen los bancos en sus operaciones activas en el periodo de que se trate. Y el artículo 1949 del Código Civil al respecto establece lo siguiente. Dice, queda prohibida la capitalización de intereses. Se efectúan las instituciones bancarias que se sujetarán a lo que sobre el particular establezca la Junta Monetaria. Bueno, entonces, básicamente aquí nosotros podríamos establecer, sin mayor elucubraciones doctrinarias, de que la capitalización de intereses es permitida en materia mercantil, pero tiene que pactarse expresamente, se viabiliza ese tipo de circunstancias. Y cuando nos vamos a la normativa del Código Civil, que viene de los años 60, el gobierno de Enrique Peralta Zurdia, nos damos cuenta que pues, únicamente se permite en el negocio bancario, es decir, en la actividad bancaria. Entonces, el licenciado Jorge, quisiera hacer alguna acotación al respecto. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas Pues realmente esto de la capitalización de intereses, ¿verdad, Lick? Muchas veces se ha tomado como una usura, ¿verdad? Porque pues realmente lo que hace es, como usted decía, acrecentar el capital o principal en las deudas. Ese es el nombre que se le da financieramente al capital, ¿verdad? Es un principal y pues aumenta eso y por lo tanto los intereses van a ser también en una forma aumentada, ¿no? Para cuando se calculan. Importante lo que dice aquí de la capitalización de intereses en el Código de Comercio en el 691, que habla de un promedio ponderado, ¿verdad? Entonces, ese no es un promedio simple ni matemático como el que nosotros aprendemos a hacer en la escuela, ¿verdad? Ese es un promedio un poquito más complicado, donde se le da un valor porcentual a los préstamos de cada uno de los bancos. Y de ahí se saca la ponderación para poder calcular ese promedio. Es una figura un poco, pues tal vez no complicada, sino un poco de conocerla, de cómo se debe calcular, ¿verdad? Entonces, sí hay que ponerle atención a ese tipo de figuras, porque muchas veces cuando uno lee, se le puede pasar por alto un cálculo que es importante, dependiendo de cuál sea el banco que más preste y cuál sea la tasa de interés que él tenga. Muchas gracias, licenciado. Solamente se le... Bueno, vamos a hablar un poquito del vencimiento de las obligaciones de tracto sucesivo, ¿verdad? Ya dijimos que cuando hablamos de obligación de tracto sucesivo es cuando la obligación se va a cumplir en varias fases o etapas, ¿verdad? O sea, hay varias prestaciones periódicas o continuadas que se materializan en el tiempo, ¿verdad? Entonces, en las obligaciones de tracto sucesivo, ¿verdad? Como la compraventa por abonos, en materia mercantil, la falta de pago, de un solo pago, permite al acreedor dar por vencida la obligación y la hace exigible de forma inmediata. Es una disposición que se aplica de forma general a todas las obligaciones y contratos mercantiles. Y desafortunadamente aquí, esto sí, podemos ver que difiere con el derecho civil, porque el derecho civil no tiene una disposición general que permita regular de una forma uniforme esta figura de los vencimientos de los obligaciones de tracto para todas las obligaciones contratos mercantiles. Simple y sencillamente se regula de distinta forma, ¿verdad? Si nosotros analizamos un poquito el artículo 600,
Artículo 693. Y en el Código de Comercio dice: cuando se haya estipulado que la obligación ha de ser pagada por tractos sucesivos, solo facto contrario, la falta de un pago dará por vencida y hará exigible la obligación. Es un pago. De forma general, el Código de Comercio establece que es un solo pago. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al arrendamiento, analizamos el artículo 1940, numeral primero. Dice: el arrendador podrá dar por terminado el arrendamiento en los casos generales establecidos en el artículo 1930 y en los especiales siguientes. El que nos interesa está en el numeral primero, dice: cuando el arrendatario no esté solvente con el pago de la renta y deuda por lo menos 2 meses vencidos. Se habla de dos prestaciones. En la compraventa por abonos, el artículo 1836. Dice: el contrato de compraventa en abonos o con reserva o no de dominio puede resolverse por la falta de pago de 4 o más mensualidades consecutivas si el contrato fuere de bienes inmuebles. En este caso, el vendedor devolverá al comprador el precio recibido descontándose una equitativa compensación por el uso de la cosa, que fijará el juez oyendo el dictamen de peritos, si las partes no se ponen de acuerdo. Entonces aquí, son 4 en materia de la compraventa por abonos, ¿verdad? Bueno, vamos a hablar un poquito nosotros ahora de otra figura, que es la representación para contratar. Allá, como también lo vimos nosotros en materia de títulos de crédito, pues aquí también se da lo que es la representación aparente. Cuando una persona comparece en un negocio representando a otra, sin necesidad de ostentar ningún mandato, de acreditarlo documentalmente, ningún mandato, ninguna representación legal, sin únicamente manifestar que es un representante aparente, que actúa por cuenta de un representado aparente. Acuérdense que en el derecho civil si hay que acreditar esa circunstancia por medio de mandato y carta poder, y entonces la obligación va a surtir efectos supeditada a una ratificación tácita o expresa de esta representación, como ya lo habíamos nosotros visto. Si nosotros analizamos, esta es una especialidad propia de los contratos mercantiles en el derecho civil, ahí sí se necesita un mandato. Se necesita acreditar la representación por medio de un mandato, carta poder o representante legal de una entidad por el acta notarial de su nombramiento, ¿verdad? Y si nosotros analizamos el artículo 670 del comercio, dice representación aparente. Dice: quien haya dado lugar, dice, con actos positivos o omisiones graves a que se crea, conforme a los usos del comercio, que alguna persona está facultada para actuar como representante, no podrá invocar la falta de representación respecto de terceros de buena fe. Y a esto tendríamos que unirle una llamadita ahí y aplicarle también el artículo 406. ¿Qué dice? Representado aparente. Dice: el que por cualquier concepto suscriba un título de crédito en nombre de otros sin facultades legales para hacerlo, se obliga personalmente como que se hubiera actuado en nombre propio. Dice: la rectificación expresa o tácito de los actos a que se refiere el párrafo anterior, por quien pueda legalmente autorizarlos, transfiere el representado aparente desde la fecha del acto que se ratifica las obligaciones que de él nazcan. Es tácita la ratificación que resulte de actos que necesariamente impliquen la aceptación del acto mismo o de cualquiera de sus consecuencias. La ratificación expresa puede hacerse en el mismo título de crédito o en documento diverso. No sé si hay alguna duda en cuanto a esto. ¿Estamos bien? Sí. Ok, sigamos. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? Se da mucho con los agentes de comercio, ¿verdad? Un agente vendedor, vemos un caso concreto aquí, llega a una tienda, realiza un negocio de suministro, ¿verdad? En nombre del principal, que el principal es el comerciante, la casa matriz que lo ha contratado, la entidad comerciante para la que él trabaja, y realizan el contrato y en el momento ya que la entidad mercantil ya
envía la primera remesa, pues está ratificando tácitamente que el negocio existe y que este sujeto actuó en representación de ella, como representante aparente de él. También se hubiera dado el caso de que la entidad lo ratifique expresamente después por medio de algún otro documento, algún correo electrónico o alguna otra forma de aceptación. ¿Qué sucedería si el comerciante principal incumple con el contrato de suministro? Suministro de mobiliario de equipo para un despacho, para una oficina, para un negocio. Alegando de que el agente viajero no tenía mandato para poder celebrar ese negocio, para poder pactar ese negocio, porque no tenía facultades suficientes. Pues eso, ese argumento carece de fundamento, porque en todo caso la obligación tendría que subsistir, y si la entidad, el representado aparente, no se hace cargo de la obligación, pues entonces ahí la obligación surtiría plenos efectos con relación al auxiliar de comercio, entre el auxiliar de comercio, ese agente vendedor que celebró el contrato. Pero es muy difícil que eso se dé. ¿Por qué? Esa figura se da mucho en el campo. Esos agentes, vendedores, auxiliares de comercio, dependientes, representantes, distribuidores exclusivos, que actúan por cuenta del comerciante principal. No sé si tenemos una duda en cuanto a esto. A ver, Yulisa, ¿hay alguna duda? Yulisa no está con nosotros. A ver, Kimberly Yomira. Sí me están escuchando, ¿no? Sí, buenas noches, Liz. ¿Todo está bien? Bueno. Sí, Liz, por el momento sí. Perfecto, sigamos. Bueno. Aquí encontramos otra de las especialidades del negocio mercantil. En el derecho civil, como ustedes saben, el artículo 1574 nos establece una serie de solemnidades que deben de observarse para que un negocio jurídico nazca el derecho, la vida jurídica. Y pues hay varias formas. El artículo 1574 pues, establece pues, varias formas para contratar. Y básicamente establece dice 1574. Dice, toda persona puede contratar y obligarse, dice, por escritura pública, por documento privado o por acta levantada ante el alcalde del lugar, por correspondencia y verbalmente. Es decir, hay ciertas solemnidades para que nazcan. En cambio, en materia mercantil, esto se encuentra realmente simplificado a través de la sencillez y la característica del derecho mercantil que nosotros vimos en Mercantil 1, que es el derecho mercantil es un derecho poco formalista, es un derecho sencillo. Los contratos de comercio no están sujetos a formalidad alguna. La diferencia básica entre el derecho civil y el derecho mercantil en la forma de contratar, los contratos civiles tienen una formalidad. Los contratos civiles no están sujetos a formalidad. ¿Sí? No están sujetos a formalidad. Si nosotros analizamos el artículo 671, dice formalidades de los contratos. Dice, los contratos de comercio no están sujetos para su validez a formalidades especiales. Cualquiera que sean la forma y el idioma en que se celebren, las partes quedarán obligadas de la manera y en los términos que parezcan que quisieron obligarse. Los contratos celebrados en territorio guatemalteco y que hayan surtir efectos en el mismo se extenderán en idioma español,
Se exceptúan de esta disposición los contratos que de acuerdo con la ley requieran formas o solemnidades especiales. O sea, la regla general es que en el derecho mercantil los contratos no son sujetos a formalidades, pero hay excepciones. Y las excepciones marcadas que tenemos en cuanto a este aspecto, fundamentalmente tenemos el contrato de sociedad, que da origen a la persona jurídica o entidad mercantil de una sociedad mercantil, y básicamente también el contrato de fideicomiso, que son contratos que donde la ley establece alguna formalidad. Por ahí se me escapará alguno otro, pero establece una formalidad. No sé si tenemos alguna duda al respecto. ¿Alguien por ahí podría chequear cuánto tiempo llevamos? $35, Lick. ¿Cuánto? ¿Cuánto? 35. Ok, perfecto. 35. Perfecto. Ya este tipo de penas ya no las vamos a tener la otra semana, ¿verdad? Porque vamos a tener una cuenta premium, que es esta misma, ¿verdad? Subo una disculpa por esa circunstancia. ¿Desean ustedes que nos volvamos a conectar después de los 40 minutos otra vez? ¿Ya se anotaron en el listado de asistencia? Ya, Lick. ¿Ya? Acá la mandó en chat, Lick, disculpe, o en el grupo, no me di cuenta de eso. Fíjese que lo mandé aquí en el chat, ahorita lo voy a poner de nuevo. Gracias, Sí, Lick, Lick. porque a mí muy no me amable. aparece en el chat, disculpe. Ahorita lo voy a poner ahí. Gracias, Lick. Ahí estamos. Ahí está otra vez. Bueno, continuemos con nuestra charla de esta noche. Muy bien. Leila Estrada, por favor, encienda su cámara. Bueno, muy bien. Vamos a seguir analizando esto, ¿verdad? Es importante determinar que pues, no está sujeto a formalidades. La excepción a la regla general es que existen algún par de figuras ahí que sí necesitan una formalidad, ¿verdad? Pero bueno, nos quedan 10 minutos, gracias a Dios. Entonces, cuando el contrato debe celebrarse en la República de Guatemala, ese contrato tiene que constar en idioma español. Fundamentalmente también habría que establecer que la formalidad es la excepción. La regla general es la libertad de forma. ¿Sí? Los contratos mercantiles no están sujetos a alguna formalidad. Nosotros podemos contratar en materia mercantil de una forma diversa. ¿Sí? De una forma diversa, por correo electrónico, nosotros vamos a utilizar una serie de formas, ¿verdad? Un simple ticket, uno va a comprar un producto a un mobiliario de equipo, una factura cambiaria donde envían los productos, o sea, hay un montón de formas, pero realmente hay libertad de forma. Bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar ahora, básicamente, de los contratos por adhesión. Estos contratos por adhesión son aquellos contratos a través de los cuales el contrato está previamente redactado en un formulario a través del cual el comprador únicamente puede adherirse a ese contrato y no puede discutir las estipulaciones de ese tipo de contratos. Estos contratos por adhesión son contratos que responden a la ley de la oferta y la demanda, a las negociaciones en masa, y es el medio más adecuado para poder contratar. Por ejemplo, se ha criticado mucho este tipo de contratos porque determinan una violación al principio de autonomía de la voluntad. ¿Por qué? Porque son formularios, son contratos tipo y contratos por adhesión. ¿Por qué son contratos tipo? Porque todos los contratos están redactados bajo una misma forma. Tienen un mismo contenido, un mismo sentido semántico, contractual. Las estipulaciones son siempre las mismas. Y
al otro sujeto no le queda más que adherirse a él y no puede discutir, no es como en una compraventa, uno va a través del principio de la autonomía de la voluntad, ese principio de la autonomía de la voluntad se ve violado en este tipo de contratos, donde los sujetos pueden pactar a través de un acuerdo de voluntades cómo se van a obligar, cómo va a pagar el precio de una casa, lo voy a hacer al contado, lo voy a hacer a plazos, o voy a ver una hipoteca, cómo lo voy a pagar. En cambio, ese tipo de contratos no. Por ejemplo, en este tipo de contratos hay demasiados, el contrato por ejemplo, de televisión vía satélite o por cable, contrato de suscripción de una revista, cuando ustedes contratan una tarjeta de crédito, que son formularios que ustedes muchas veces ni los leemos, que es una letrita así pequeña. Venimos a leer ya cuando estamos aquí en la casa, ya que hemos firmado todo, ¿verdad? Ya que estamos ensartados, como dicen vulgarmente ahí. Entonces hay que imponerse realmente de su contenido. Desafortunadamente no hay forma de negociar. No se puede negociar ahí, ¿verdad? Este contrato es un contrato muy general, se aplica mucho en materia mercantil y como le digo, sacrifica el principio de autonomía de la voluntad. Y como les digo, pues son también llamados contratos, como le había anticipado anteriormente antes de llegar a esta diapositiva, que son contratos tipo y contratos por adhesión. ¿Por qué son contratos tipos? Porque obran en formularios que están pre-redactados. Las cláusulas deben en el único que tenemos que llenar nuestro nombre, nuestro DPI, nuestra dirección, lugar para hacer notificaciones y nuestra firma. ¿Sí? Y son elaborados en serie. Nacen ¿cuántos contratos celebró hoy, claro, de televisión vía satélite o de servicio de celular? O ¿cuántas tarjetas de crédito se vendieron hoy? Pues realmente es realmente un número muy grande, ¿verdad? Si nosotros analizamos un poquito el artículo 672, bueno, estos contratos son elaborados en serie. Es decir, son varios contratos, ya solo tienen el formato y uno lo que tiene que es adherirse y uno no puede discutir las estipulaciones, no los puede discutir. Entonces, por eso se critica que estos contratos colocan al usuario, al comprador, al adquiriente, al consumidor, en una desventaja, en una franca desventaja. Dice el artículo 672, dice contratos mediante formulario. Dice, los contratos celebrados en formulario y destinados a disciplinar de manera uniforme determinadas relaciones contractuales se regirán por las siguientes reglas. Se interpretarán en caso de duda en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. Si hay alguna duda en cuanto al alcance legal de una estipulación, se va a estipular en el sentido menos favorable para quien haya preparado el formulario. En este caso, si yo contrato una tarjeta de crédito, hay una duda en cuanto a una estipulación, se va a interpretar a mi favor. Porque yo no preparé el formulario, yo lo firmé. Lo que preparó fue la entidad de crédito, la agencia bancaria, la empresa bancaria, la entidad de crédito, la organización empresarial de naturaleza bancaria. Dice, cualquier renuncia de derechos solo será válida si aparece subrayada o en caracteres más grandes o diferentes del resto del contrato. Creo que eso no tiene mayor explicación. Si hay alguna renuncia, si tienen cláusulas que establecen tipo de renuncias a ciertos derechos, y nosotros le metemos una X ahí, pero tiene que estar en caracteres tipográficos distintos, diferentes del resto, más grandes o subrayados, ¿verdad? Dice, las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando estas no hayan sido dejadas sin efecto. Se hace alguna ampliación del contrato. En cuanto se dice, se hace una ampliación, ¿cómo explico esto? Las cláusulas adicionales prevalecerán sobre las del formulario, aun cuando estas no se hayan dejado sin efecto. Yo vengo y hago una ampliación al contrato. Una ampliación donde establezco que los intereses no los voy a pagar a los 30 días, sino que los voy a pagar a los 40 días. Yo no dejo sin efecto esa estipulación que está en el contrato. Pues prevalece esta sobre la del contrato, aunque no la he dejado sin efecto. El artículo 673 dice contratos mediante pólizas. La póliza es el elemento material que contiene la voluntad de solemnización de un contrato, por ejemplo, de seguro. El elemento material, el elemento formal que solemniza, así como el elemento formal que solemniza una compraventa de un inmueble, es una escritura pública, el elemento formal que solemniza un contrato de seguros es una póliza. Dice, en los contratos, dice aquí, en los contratos cuyo medio de prueba consiste en una póliza, factura, orden, pedido o cualquier otro documento similar suscrito por una de las partes,
Si la otra encuentra que dicho documento no concuerda con su solicitud, deberá pedir la rectificación correspondiente por escrito dentro de los 15 días. Que sigan a aquel que lo recibió. Si se consideran aceptadas las estipulaciones de esta, si no solicitan, si quieren vamos a dejar esto mejor para mañana. Ya no nos va a dar tiempo, nos quedan 2 minutos. Entonces mejor nos vamos a despedir, si les parece, o quieren que nos volvamos a conectar. ¿Quieren que nos conectemos otra hora más, no? Mañana, Lick, no tenga pena. Perfecto. De la pena son ustedes. No me puedo salir. Pues ¿no? vaya, Lick. ¿Tienen alguna duda en lo que se corta? ¿No? No, Lick. No, Lick. En lo personal, no, Lick. Parece que estamos llevando la clase con la claridad acostumbrada, ¿se entiende? ¿Está bien? ¿Queda bien? Todo ¿Sí? claro, Lick. Muy bien. Sí, Lick, está bien. Bueno, vamos a quedarnos por aquí. Que tengan una bendecida noche. Nos vamos a quedar por aquí porque ya no tenemos mayor espacio. Ya se va a terminar el tiempo. Así que mejor voy a cortar antes de que se vaya abruptamente. Así que una bendecida noche. Buenas noches. Gracias, igual. Buenas noches a todos. Noche. Buenas noches.